Queremos brindar un especial saludo también a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Recuerde seguirnos, suscribirnos a nuestro canal, tanto de YouTube como de Facebook, de nuestra iglesia. Y usted que nos sigue semana tras semana, los días miércoles, los días viernes y por supuesto los días sábados, gracias por su compañía. Solo pedirte un favor, haznos saber desde dónde nos estás acompañando. Queremos orar por ti, déjanos tus motivos de oración, porque a pesar de la distancia, estamos juntos desde nuestra iglesia y por supuesto hasta tu hogar o donde tú nos estás sintonizando. Así que también una cordial bienvenida al culto online de la Iglesia Adventista Hispana Betel, aquí en la ciudad de Toronto. En estos viajes que nos ha tocado desde Toronto a Barrie, hay algo muy especial que es cuando uno viene de vuelta, de regreso, en una carretera atípica, ¿no? Nosotros transitamos siempre acá por la 403, la Queen Elizabeth, ustedes la conocen, y en todo momento hay edificios, luces, pero la 400 que va hacia Barrie, hay una gran extensión que no hay edificios, no hay casas, está todo oscuro. Y cuando uno viene de regreso, se comienza a ver un fenómeno muy especial que probablemente al estar tanto tiempo acá, tal vez usted ya ni siquiera se da cuenta. Y es el fenómeno de la contaminación lumínica. El día miércoles, después de estar en el culto de oración, íbamos de vuelta a casa y mis hijos me preguntaban, papá, ¿qué hora es? Era tarde. ¿Pero por qué la pregunta? Porque al mirar el cielo en plena noche, ¿cómo se veía? Se veía extremadamente iluminado. Si usted recuerda, el día miércoles hubo lluvia. Y las nubes, al estar más bajo, generan un techo que al iluminarse refleja, rebota la luz de la misma ciudad. Y este fenómeno de la contaminación lumínica, por ejemplo, no permite ver las estrellas. Si usted se retira, está en el campo y no hay luces de la ciudad, uno puede llegar a ver las constelaciones, las estrellas, incluso algunos destellos de la galaxia. Ahora la pregunta es, y es el título de este tema, brilla en la ciudad. Y cuando uno ve tanta luminosidad, uno dice, y espiritualmente, ¿cómo podemos brillar en un lugar donde hay contaminación lumínica? Y ahí está la esencia del cristiano. Ahí está el ADN de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, donde quiera que esté. Pero permítame darme esta licencia, ¿no? Pero más aún desafío, más aún aquella iglesia que está en donde hay demasiada luz que contamina. ¿Cuál es tu luz? ¿Cuál es mi luz? ¿Se mimetiza con la luz de la ciudad? ¿O es una luz diferente? ¿Debiera ser una luz diferente? En la casa que estamos nosotros ahora hospedándonos, yo tengo ciertos TOC. ¿Conocen los TOC? Esos trastornos medios obsesivos que uno tiene. Y a mí me gustan las casas muy iluminadas. Y yo no sé si el dueño, para ahorrar dinero, no creo, ¿no? Pero tiene muchas ampolletas quemadas que están. Y yo tengo ganas de ir al Home Depot, ¿no? Mañana y comprar y cambiar. La luz es necesaria. Hay personas que todo lo contrario, son fotosensibles.
Las luces fuertes no les gustan, ¿no? Y en sus casas tienen estos dimmer o dimer para reducir la cantidad de luz. Pero el ser humano necesita la luz. Y necesita también vivir en entornos iluminados para poder hacer atractivo su hogar, el estudio, lo que esté haciendo. Y de la misma manera, hermanos, Dios nos dice, tú tienes que brillar en la ciudad. Tú tienes que brillar donde estés. La pregunta es, ¿cómo? ¿Se recuerdan el sábado antepasado? Ahí en Isaías capítulo 45, y invitamos a nuestros amigos también que nos siguen, que puedan revisar en nuestras redes sociales los temas anteriores, porque yo les dije, vamos a continuar, ¿se acuerdan? Que ahí decía, miradme a mí y sed salvos. ¿Se recuerdan, no? Que para poder brillar, para poder tener la luz, no depende de nuestras capacidades, no depende de nuestra experiencia, no depende de cuánto o más o menos tengamos, sino que depende de mi relación personal con Dios. Depende de llenarme del Espíritu Santo para poder ser luz a otras personas. ¿Pero cómo? Y el texto que se leía en Mateo decía que el Señor, mirando a las grandes multitudes, tuvo ¿qué cosa? Compasión de ellas, porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, ¿cómo vemos nosotros a nuestro alrededor, a las personas? ¿Estamos siendo dirigidos y guiados por el Espíritu Santo para que nosotros también podamos ver con los mismos ojos de Jesús? Tener compasión, no solamente del homeless, porque eso es fácil, porque la misma situación de la persona que está pasando dificultades llama a compasión, una compasión transversal. Muchas personas, todas las personas, tal vez sienten compasión por el necesitado. Pero el Señor dice que miraba a toda la gran multitud, no solamente al cojo, no solamente al paralítico, no solamente a aquel que tenía a su hijo o a su hija en alguna enfermedad, una posesión demoníaca. Ustedes conocen los milagros de Jesús. No solamente el Señor era llamado a compasión por aquellas situaciones específicas que Él miraba. Acá el texto está diciendo que miró la gran multitud. Gente que probablemente no necesitaba ciertas cosas materiales, pero sí tenía un vacío espiritual. Sabían del Mesías, esperaban al Mesías, conocían el Antiguo Testamento, guardaban la ley de Dios, pero ¿qué seguían? En sus corazones seguían estando vacíos. Y era necesaria esa mirada transversal, esa mirada que no solo mira al menesteroso y necesitado, sino que mira más allá y logra detectar necesidades que hoy en día tiene el ser humano. Por más que viva en una de las mejores ciudades del mundo. Mientras más seguridad tengo, mientras más recursos tengo, más vacío puede sentirse el corazón. Y es allí donde la luz de Cristo, donde tú y yo debemos brillar, en la ciudad, en donde el Señor te ha puesto. Y vamos a ver algunos textos bíblicos. Acompáñenme allí. Yo les debía un texto. Permítanme compartir con ustedes esta cita de Ellen White que dice: la iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida y amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. El mundo es un taller en el cual, por la cooperación de los agentes humanos y divinos, Jesús está haciendo experimentos por su gracia y misericordia divina en los corazones humanos. Por favor, no mire aquí como un científico que está experimentando para ver si algo resulta. El sentido del texto es: Dios, Cristo, está obrando en el corazón humano en este mundo, en un taller en donde se mezcla y se fusiona el poder divino y el trabajo y las manos del ser humano de la iglesia.
aunque defectuosa, deficiente, objeto de reprensión, con necesidad de ser amonestada y aconsejada. Esos somos nosotros, hermanos. Esa es la iglesia de Dios, debilitada y deficiente. ¿Y qué podemos hacer entonces? ¿Cómo vamos a cumplir la misión si somos una iglesia debilitada, deficiente y que necesita ser reprendida, aconsejada, amonestada? Pero miren, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Gloria a Dios. Es decir, no importa. Bueno, la verdad que sí importa. Pero es la frase idiomática que uno ocupa, ¿no? No importa lo que seamos, lo que estemos pasando, la consideración suprema del cielo está en este lugar, en usted y en mí. Porque somos el pueblo de Dios. ¿No escuché ningún amén? Porque somos el pueblo de Dios. Porque somos la familia de Dios. ¿Amén? ¿Usted es parte del pueblo de Dios? ¿Usted es el pueblo de Dios? Levante su mano si usted se considera, desea permanecer y ser parte de la familia de Dios. Amén. Ahora, todos los que levantaron la mano están en serios problemas. Éxodo 19. Éxodo capítulo 19. Versículo 5. Un texto muy conocido. En donde Dios dice, ahora pues, Éxodo capítulo 19, versículo 5. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Buena noticia. ¿Quiere usted ser parte del pueblo de Dios? ¿Es usted parte del pueblo de Dios? Somos un especial tesoro de Dios. Amén. Somos un especial tesoro. ¡Qué tremendo privilegio! Porque puedes pedirle al que dice, mía es toda la tierra. Míos son, yo estoy al control de los gobernantes. Las decisiones que se toman. Estoy al control de la naturaleza. Estoy al control de absolutamente todo, pero entendiendo que el Señor deja que el curso de la historia de este mundo como evidencia también de la entrada del pecado. El que Dios esté al control no significa que vamos a estar exentos de pruebas y de dificultades. Pero en medio de este caos, controlado por Dios, supervisado por un Dios que tiene aún contados los cabellos de nuestras cabezas, Él dice, hay una forma de que tú puedas estar bien. A pesar del cáncer, a pesar de que has perdido tu trabajo, a pesar de que tienes tal vez problemas familiares. Hay una forma de estar bien, dice. Y el Señor dice, ven a ser parte de mi pueblo. Sé parte de mi pueblo. Y miren el privilegio que el Señor nos da. Y entonces tú serás mi especial tesoro. Lo más valioso que yo tengo, dice. A tal punto que el Señor dio a su propio Hijo para pagar el precio de nuestros pecados. Eso es lo que vales tú y lo que valgo yo. Eso es lo que valemos para Dios. Y en esta relación afectiva, pero porque muchas veces las relaciones afectivas se vuelven en permisivas. No, hay reglas. Porque las relaciones de amor necesitan tener límites. Y dicho de paso, bueno, voy a hacer un spoiler, ¿ok? ¿Me permiten hacer un spoiler? Ya estamos junto con los ancianos, luego la junta lo va a votar
una semana especial de familia, hermanos, porque vaya que lo necesitamos, ¿no? Una semana especial de familia en el mes de septiembre. Y las relaciones afectivas necesitan límites. Yo no puedo traspasar ese límite. Si yo digo que amo a mi esposa, hay límites como varón, como esposo y viceversa. Y cuando Dios nos invita a un relacionamiento afectivo, de amor, en donde nos dice que somos lo más importante para Él, entonces Él dice, bueno, si tú quieres ser parte del pueblo, de este tremendo privilegio, hay límites. Y ahí en el verso 5 los dice, ¿no? Si oyereis mi voz y guardas mi pacto, mis mandamientos. En otras palabras, ¿qué significa esto? Porque muchas veces la ley se torna gravosa, y la misma palabra de Dios lo dice el Señor cuando se enfrenta a los escribas, a los fariseos, ahí en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, todas esas que después se escribieron, ¿no? Más de 600 leyes extraídas de los 10 mandamientos. Que en los tiempos de Jesús era la ley oral, la ley rabínica. Por eso Jesús decía, oísteis que fue dicho. Mas yo digo, escrito está, la ley de Dios. Y estas son las famosas 600 leyes, más de 600 leyes que tenía el pueblo judío, como por ejemplo contar los pasos en día sábado, porque si usted excedía el límite, ¿qué estaba? Transgrediendo el sábado. Si usted tenía una ropa, un pañuelo, y si lo cargaba, estaba haciendo un trabajo en sábado, pero si lo cosía, lo adhería a su ropa, ya no estaba pecando. O sea, si de guardar leyes se trata, en esta relación de pacto, relación afectiva con Dios, no solo tenían 10, tenían 615 y más mandamientos o leyes. Porque la ley es un medio y no es un fin, y el pueblo de Dios lo transformó en un fin en sí mismo. Y aquí está la clave, y es lo que el Señor dice, porque al guardar la ley, ¿qué iba a ocurrir? Verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente que vive como el Señor. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cierta vez una persona me preguntó, ¿no? Y los niños siempre preguntan, pastor, papá, ¿por qué no debemos comer cerdo? Y hay dos tipos de preguntas, ¿no? De respuesta. La primera es, porque somos adventistas. ¿Cómo va a quedar ese niño? Curioso, ¿no? Y cuando esté ahí en Pizza Hut, Papa John's, Boston Pizza, siempre va a tener la curiosidad del por qué nosotros no comemos cerdo. La otra respuesta tiene que ver con esto, con guardar los mandamientos de Dios, pero con un propósito mayor que simplemente porque soy adventista. ¿Y cuál es? Tarea para la casa. Hoy día en la tarde, vamos a almorzar aquí, no en nuestras casas, porque si almorzamos en nuestras casas y nos ponemos a leer de repente, es peligroso. Pero cuando usted llegue a casa, hermano, lea Levítico 11. Pero léalo rápido y deténgase a partir del versículo 40, 41, por ahí. ¿Sabe lo que dice el Señor después de dar las especificaciones de las carnes puras, inmundas, que podemos o no podemos comer? En donde efectivamente hoy en día podemos encontrar evidencia científica de que ciertas carnes son dañinas y otras no son tan dañinas. Pero ¿saben cuál es el mayor argumento? Lo que el Señor le está diciendo a su pueblo en Éxodo 19. Yo quiero que ustedes sean gente santa. Y en Levítico 11 dice, porque yo soy santo, yo quiero que tú también seas santo. Qué tremendo privilegio, hermanos. Es porque necesitamos una cosa y es dar testimonio de la santidad de Dios. Ustedes recuerdan ahí en Zacarías capítulo 3. Ahí estaba Satanás acusando a Josué, el cual era el sumo sacerdote.
Y estaba todo sucio, impuro, inmundo ceremonialmente. Y Satanás acusando, y viene el ángel de Jehová, que es Cristo Jesús, y le dice: Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y mandó, dice, que le cambiaran sus ropas a ropa limpia. Y ponga atención en esto. Y que le cambiaran la mitra. La mitra era el sombrero, el gorro que usaba el sumo sacerdote, el cual tenía una lámina de oro que decía, ¿qué cosa? Santidad a Jehová. Y está representando Josué a todo el pueblo. Al pueblo que había dejado, que probablemente seguía guardando los mandamientos, pero estaba apartado de Dios. Porque no basta con guardar los mandamientos, porque esto se trata de un relacionamiento. Yo guardo los mandamientos porque amo a Dios, porque acepto y disfruto esos límites que Dios me puso para vivir en una sana relación con mi Salvador, para que yo me transforme en su especial tesoro y Él sea mi Padre Celestial, que esté siempre conmigo aún en medio de la prueba y la dificultad. Y como consecuencia, seremos sacerdotes de Dios, real sacerdocio, pueblo adquirido y gente santa. No significa la palabra gente santa una iglesia que no peca, porque eso hasta que Cristo venga y seamos glorificados. Pero significa, hermanos, que con nuestras debilidades, a pesar de lo que somos por la gracia de Cristo Jesús, vamos a dar testimonio del amor de Cristo. Pero si hay cosas que tomar decisiones y cosas que arreglar en mi vida, porque ante los límites, la ley de Dios, conscientemente yo sé que no estoy viviendo, entonces, la gracia hasta ahí llega y ahora viene la justicia de Dios. ¿Qué efecto iba a tener esto en el pueblo de Dios? Isaías capítulo 2. Vamos a revisar rápidamente algunos textos. Isaías capítulo 2. Versículo 2 y 3. Isaías capítulo 2, el verso 2 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá, ¿qué cosa? La ley, y de Jerusalén, ¿qué cosa? La palabra de Jehová. No es porque el culto tiene música en vivo, tipo Hillsong o Worship. No es porque en esta iglesia yo puedo venir vestido como yo quiera. No es porque ahora tenemos un templo nuevo y que es propio. Es porque aquí entendemos, hermanos, que nuestra vida refleja santidad a Jehová. Y todo eso es adoración. Santidad a Jehová, adoración en los diezmos, en la fidelidad, en las ofrendas, en el tiempo que dedicamos al Señor. En la semana, en el día sábado, que ojalá el día sábado no termine cuando termina el culto de mañana. Eso es santidad a Jehová. ¿Cómo vamos a destacar? ¿Cómo vamos a brillar si somos similares a la gente que no es tesoro especial de Dios? No vamos a destacar, insisto, por nuestros cultos, liturgia, edificios, etcétera, por la forma, sino por cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios. Y dice que de muchos pueblos vendrán y pedirán: queremos aprender aquello que ustedes viven. Porque los mandamientos se deben cuando soy fiel al Señor. Hermanos, miren. Si de pronto un día viernes de noche, un día sábado, el jefe dice: no, tienes que venir, y yo voy. Total, es un solo sábado. Y más aún en invierno, que se oscurece a las 5 de la tarde, o antes incluso, ¿cierto? Antes incluso.
y me pilla el horario de trabajo con el día sábado, el día viernes, el día de preparación, ¿cómo voy a destacar si voy a ser como cualquier trabajador? ¿Cómo voy a brillar? Pero si yo me planto como el hijo del dueño de la tierra, como el especial tesoro del Padre Celestial, y le digo, jefe, el viernes yo me voy a las 3 de la tarde. ¿Pero cómo? Y si no, ¿se acuerdan lo que dijeron los amigos de Daniel en el foso, no? Y si no, Dios de igual forma nos va a salvar. Y si no, jefe, y de pronto uno piensa en el mortgage. Es inevitable humanamente, ¿sí o no? En la cuota del carro. Y si no, ay, hermanos, ¿estamos o no estamos en el pueblo de Dios? Y si no, Dios proveerá. Pero usted y yo necesitamos brillar en medio. Es fácil decir, ¿no? Brillar en la oscuridad. No, brillar en donde hay mucha luz, pero luz que contamina. Una de las cosas que nos encantaba en Chile con la familia es irnos al río, a la montaña, oscurecía mientras hacíamos una sopita y nos poníamos a sacar fotografías al cielo y de pronto, miren, un satélite, estrella fugaz. Cosa que nos perdemos por el exceso de luz. Pero aún así, somos llamados a brillar. Otro texto. Zacarías capítulo 8, verso 23. Zacarías capítulo 8, verso 23. Y ahora me tengo que apurar, ¿no? Zacarías capítulo 8, verso 23. Fíjense cómo comienzan todos estos textos del Antiguo Testamento en un contexto de profecía condicional y que si no se cumplió en los tiempos del pueblo de Israel se debiera cumplir en cuáles días. ¿Qué dice el verso 23? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está. Imagínense, qué hermosa profecía. Oiremos de personas que los tomen de las ropas. La profecía para Israel era como alguien, tómame en cuenta, por favor, mírame. Llévame a tu iglesia, porque es extraordinaria. ¿Dice eso? Llévame a tu iglesia, porque es una iglesia donde hay personas que predican muy hermoso, muy lindo. ¿Dice eso? ¿Qué dice, hermanos? Que los extranjeros tomarán del manto a un judío, un israelita, al que es parte del pueblo de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿no? En nuestros días, al pueblo adquirido, a ese tesoro que es usted y yo. Y nos dirán: llévame a donde tú adoras, porque Dios está contigo. Ahí está la clave. No se trata de nosotros, se trata de que si Dios está o no en nosotros. Permítame leerles rápidamente. Si usted quiere anotar, apunte y después lo puede leer. Zacarías capítulo 2, verso 11 dice: muchas naciones se unirán a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y habitaré en medio de ti. Este texto hay que linkearlo, por ejemplo, con Juan capítulo 10. He aquí, tengo muchas ovejas que no son de este redil. ¿Se acuerda de ese texto? Ellas oirán mi voz y habrá un redil y un señor. Mire lo que dice ahí
Zacarías 2:11, muchas naciones se unirán a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y habitaré en medio de ti. Joel capítulo 2, verso 32, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Y la pregunta es, ahora, lo que estuvimos estudiando durante esta semana, el monte de Sión, Jerusalén, ¿a qué se está refiriendo el Antiguo Testamento en relación a nuestros días finales? La iglesia de Dios. Malaquías 1:11. Desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Mire, Malaquías capítulo 1 está diciendo que el nombre de Dios es grande en medio de las naciones. ¿Pero por qué? Y ahí es donde viene el capítulo 3 a responder esta pregunta. ¿Cómo se lleva a cabo? Veamos ahí Malaquías capítulo 3. Verso 12. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En otras versiones dicen que muchos felicitarán al pueblo de Dios, porque la presencia de Dios está con ellos y se ha convertido en una tierra deseable. Pero ¿por qué ocurre esto, hermanos? Mire el verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados. ¿Por qué? Porque nosotros somos fieles a Dios. ¿En qué? En nuestro tiempo, nuestros recursos, los diezmos, las ofrendas. Hasta en esto, hermanos, en la prosperidad que Dios nos puede dar, podemos ser bendición. Para que otros digan: hey, Dios está contigo. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado? Los malos también prosperan, entre comillas prosperan, ¿no? Porque Satanás también al mismo Jesús le ofreció muchas cosas, riquezas de este mundo. Riqueza no es lo mismo que prosperidad. La prosperidad es cuando esa prosperidad personal yo la vuelco también para que la obra de Dios pueda ser prosperada. Hermanos, y terminamos con Isaías capítulo 19. Isaías capítulo 19 es uno de los textos favoritos que tengo por cómo aquí se expresa el plan estratégico de Dios para nuestra iglesia. Dice el verso 23. Y fíjese cómo comienza también este texto. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Y alguien dice: pero pastor, qué raro su texto favorito, ¿no? ¿No hay mejores promesas? ¿Sí o no? ¿No hay promesas más lindas acaso? Verso 24. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto y el asirio obra de mis manos, Israel mi heredad. Hermanos, los más difíciles tal vez de convertir, los más idólatras, paganos y todos los adjetivos que usted quiera poner, los egipcios y los asirios. Y ese capítulo termina diciendo esa porción: y ellos serán benditos por Jehová.
A tal punto que Israel tendrá que ser tercero, porque primero y segundo va a ser los asirios y los egipcios, y luego el pueblo de Dios, y todos juntos van a ser una bendición para otras naciones. Y uno dice, ¿cómo? Esto nunca ocurrió. Es una profecía condicionada, por lo tanto debe cumplirse en nuestros días. Y alguien piensa y dice tal vez, un musulmán, un hindú, un ateo, un católico, el Señor son parte también del pueblo de Dios, no me cabe duda, o de los hijos de Dios. Pero el Señor tiene su especial tesoro para cumplir una misión especial. En el Antiguo Testamento era para que el nombre de Dios sea grande en medio de las naciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí hay un plan estratégico de parte de Dios. ¿Quieres saber lo cual es? No se pierda el siguiente capítulo. Aquí estaba Egipto. Acá estaba Siria. Y había, dice, y pondré una calzada, una highway, una carretera. Y adivinen qué había en la mitad cuando daba hambre. Porque cuando uno viaja, ¿no? Uno calcula. Allá en Chile hay unas estaciones de servicio con todo, hermanos. Todo. Usted encuentra de todo. Y uno decía, vamos a parar a tal altura, en tal kilómetro, y ahí vamos a comer, vamos a pasar a los sanitarios, vamos a beber líquidos, todo. Y en esta carretera de Egipto a Siria, yo me imagino que cuando comenzaba a dar hambre, comenzaba a dar sed, adivinen la parada que Dios tenía. ¿Cómo se llamaba? Jerusalén. ¿Y qué había en Jerusalén? Había un tipo del plan de salvación llamado templo. Ahí estaba figurado todo el plan de salvación. El cordero, el sumo sacerdote, el diario, el continuo sacrificio, el día de la expiación, el perdón, la alegría, las trompetas, todo, hermanos. Y dicho de paso, pronto, abril o mayo, vamos a tener una semana campaña de evangelismo, de comunión para la iglesia, basado en Apocalipsis y el santuario. Y ahí estaba todo. Y cuando el extranjero pasaba y miraba, decía, o debería haber dicho, ¿no? ¿Qué es esto? Y el judío tendría que haber dicho, este es el plan de salvación. Pero ¿cómo yo puedo? Sí, tú puedes. Tú puedes ser salvo por gracia, por fe. Pero yo soy egipcio, ¿puedo ser parte del pueblo de Dios? Claro que puedes ser parte del pueblo de Dios. ¿No les parece similar ahora al mensaje que nosotros tenemos que dar? No, no es similar, es el mismo. No hay nada difícil para el Espíritu Santo, hermanos. Nada difícil. Lo único imposible para el Espíritu Santo es obligarnos a nosotros a estar dispuestos a servir. Él no va a hacer eso. No nos va a obligar. Porque requiere de nuestra disposición. Compartir con algún amigo, que conozcan nuestra vida y que vean a Cristo Jesús en nosotros. Dar un estudio bíblico o hacernos amigos de las personas que nos rodean. Compartir de Jesús. Porque usted y yo somos Jerusalén en medio de Toronto. Porque somos Jerusalén en medio, hermanos, de una ciudad que se parece a los egipcios del pasado o a los asirios del pasado, y en donde era una tarea titánica, grande, tremenda. Y el pueblo de Dios, en vez de abrirse y de engrandecer el nombre de Dios en medio de las naciones, ¿qué hicieron? Se cerraron y se sintieron exclusivos, joyitas y tesoros de Dios. Pero el pueblo adventista no es así. Cuando decimos somos el pueblo de Dios, somos especial tesoro de Dios y levantamos nuestra mano, por eso yo decía, el que levantó la mano está en problema. Porque automáticamente estamos levantando la mano para asirnos de la mano de Dios y decir, Señor, no sabemos cómo, no sé cómo,
No es con mi fuerza, no es con mi sabiduría, no es con mi inteligencia, no es con mis recursos, Señor, es con tu gracia. Pero aquí estoy, Señor, y aquí está mi mano levantada. Y yo quiero invitarte en esta hora, tú que ya eres parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, vivamos en santidad. Vivamos en los límites que por amor Dios nos puso y que guardemos esos hermosos mandamientos, no simplemente porque somos adventistas, sino porque Dios nos ama tanto y que es la forma en que nosotros también le expresamos nuestro amor. Y quiero invitar, tal vez si hay algún amigo aquí presente, yo te invito a que seas parte de la familia de Dios. No hay nada más maravilloso sentir que tú eres un especial tesoro en las manos de Dios. Tú lo puedes hacer. Ya te sentimos parte de la familia de Dios. Ahora sí yo quiero preguntar, de los miembros de la iglesia, ¿quiénes son de corazón, reconociendo nuestras flaquezas, nuestras debilidades, pero decirle al Señor, Señor, yo soy y quiero permanecer hasta el tiempo final como parte de tu pueblo para brillar en medio de la ciudad? ¿Puedo ver su mano? ¿Puedo ver su mano? Amén. Dios les bendiga. Y así nos estamos aferrando, hermanos, por la fe de la fuerza de Dios. Pero no puedo terminar con una oración sin antes preguntar, ¿algún amigo que ha sido invitado a nuestra iglesia y que tal vez siente el deseo, el llamado de un tiempo a esta parte? Dios ha estado hablando a tu corazón y por eso tal vez estás aquí? Yo quiero preguntarte, ¿te gustaría ser parte del pueblo de Dios aquí en esta tierra, de nuestra amada iglesia adventista aquí de Betel en Toronto? ¿Puedo ver tu mano? ¿Algún valiente? ¿Algún amigo que ha sido invitado y que dice, a mí me gustaría ser parte del pueblo de Dios y ser un especial tesoro para Él? ¿Puedo ver su mano para orar por él o por ella? Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Tu nombre. Sergio. Gracias, Sergio. ¿Por acá? ¿Quién más levantó? José Luis. José Luis. Sergio. José Luis. Amén. ¿Cuál es tu nombre? Daniela. Muy bien. Ana, la pequeñita. Hanna. Hanna. Amigo, tu nombre es Miguel. Miguel. Ayúdenme. Vamos a orar todos en esta hora. Por Sergio. Daniela. Hanna. José Luis y Miguel. ¿Habrá alguien más, hermanos, que siente el llamado de Dios para ser parte de su pueblo en esta hora? Levante su mano. Queremos solo escuchar tu nombre para poder orar ahora y por supuesto después por ti y por tu familia. Muy bien. Vamos a orar, ¿les parece? Querido y buen Dios, gracias, Señor, te damos. Porque en esta gran ciudad, Señor, tú tienes esta iglesia, este pueblo en este lugar. Este es tu plan estratégico, Señor. Que nosotros estemos aquí como congregación. Que nosotros estemos en ese barrio donde estamos viviendo. Porque es un plan divino que nosotros estemos allí. Para brillar en medio de la ciudad. Para que no por nuestras capacidades, no por lo que nosotros seamos, sino por la gracia y misericordia y la presencia de Dios en nuestra vida, podamos reflejarte allí donde estemos, Señor. Por supuesto que oramos por nuestros vecinos, nuestros amigos. Oramos por aquellos amigos, personas que son de otra denominación cristiana. Oramos por aquellos que incluso son de otra religión. Y que tal vez, Señor, con ninguna estrategia misionera los vamos a poder alcanzar a menos que vivamos en santidad y reflejemos tu amor, tu carácter, tu vida. Y de esa forma ellos también, como lo señala tu promesa, como lo dice tu profecía, que en los tiempos finales
Muchas personas correrán hacia nosotros, no por lo que somos o por lo que tenemos, sino porque reflejamos, Señor, a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y muchos serán añadidos a tu pueblo. Queremos orar de forma especial por nuestros amigos, Señor, que han levantado sus manos, que sienten el deseo de ser añadidos al pueblo de Dios en esta tierra, para que ellos también sean tu especial tesoro, un pueblo adquirido, una nación santa, y juntos, Señor, proclamar que Cristo viene pronto y nuestra salvación está mucho más cerca de cuando creímos. Bendícenos, Señor, bendice a cada familia aquí representada, pues lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor.